Continuamos con nuestro ejercicio número 8. En un recipiente vamos a mezclar 200 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius con 400 gramos de agua a 50 grados Celsius. Me piden la temperatura final de la mezcla. ¿Ya? Entonces, ya sabes, como estoy mezclando un objeto frío con otro caliente, hay un equilibrio térmico, entonces, pues ya sabes que se hace un diagrama lineal. ¿Ya? Entonces vamos a poner las temperaturas. Acá por acá tengo a menos 10 grados Celsius, que dice que hay hielo. ¿Ya? ¿Cuánto de hielo? Hay una masa de 200 gramos. Dice que vamos a mezclar esto con agua a 50 grados Celsius. ¿Ya? ¿Con cuánto de agua? Vamos a mezclar esto con 400 gramos de agua. ¿Ya? Y me piden la temperatura final, que vamos a suponer que la temperatura final está por acá, ¿ya? Entonces no me vas a decir que el hielo de menos 10 de frente lo paso a TF, no. Primero hay que cambiarlo de fase, para lo cual llevamos a 0 grados Celsius. Entonces mira, el hielo de menos 10 primero debe pasar a 0. Pero también acá sigo teniendo hielo. Entonces para que se derrita, para que se vuelva agua líquida, ajá, entonces ahora le aplico un calor de transformación, ¿ya? Listo, acá tenemos un calor 1, un calor 2, y una vez que ya hemos derretido al hielo, recién lo llevo a la temperatura final. Ahí está, miren, ahí está, un calor 3, ¿ya? Entonces no te olvides, acá yo tengo hielo a menos 10 grados Celsius, tengo hielo a 0 grados Celsius, ahora tengo agua a 0 grados Celsius y ahora recién tengo agua, pero a la temperatura final. Acá, como el agua ya está a 50 grados Celsius, no hay cambio de fase, eso pasa de frente pasa a TF mediante un calor 4. ¿Ve? Eso es, chicos. ¿Ya? Entonces eso tienes que hacer. Como siempre, la suma de los calores, calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 debe ser 0. Vamos a ver, calor 1. Claro, recuerda, perdón, de que acá para el hielo será pues el calor 1, el calor 2 y el calor 3. Mientras que para el agua debe ser el calor 4. ¿Ya? Vamos a reemplazar calor 1, tú ya sabes que es calor sensible. ¿Por qué? Porque hay cambio de temperatura. Entonces debe ser calor específico de 1, masa de 1, cambio de temperatura de 1, más. Por acá tengo un cambio de fase. Acá hay una fusión porque el hielo se está derritiendo. Entonces el calor 2 se calcula como masa 2 por el latente de fusión. ¿Ya? El calor 3. Acá ya tengo un calor sensible. O sea, debe ser calor específico de 3, masa de 3, cambio de temperatura de 3. Más el calor 4, acá debe ser también calor sensible. Entonces debe ser calor específico 4, masa de 4, cambio de temperatura de 4, y eso debe ser 0. Ahora sí, a reemplazar, ¿ya? Calor específico de 1, acá es hielo. Entonces debe ser 0,5. Eso ya sabíamos, ¿no? La masa de 1, sabes que es 200 gramos, está por acá. Y el cambio de temperatura de 1 debe ser 0 menos menos 10. Y lo vamos a poner 0 menos menos 10. Ya lo arreglamos, ¿ya? Más la masa de 2 sigue siendo 200. El calor latente de fusión, ya sabes que es teoría, 80. ¿Cierto? ¿Ya? Para el 3, vamos acá, calor específico de 3, acá debe ser 1. ¿Por qué? Pero es hielo. No, 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 acá ya es agua. Entonces el calor específico de 3 es 1. La masa de 3 sí sigue siendo 200. Y el cambio de temperatura de 3 debe ser TF menos 0. Listo. El calor específico de 4, acá es agua, entonces simplemente debe ser calor específico 1. La masa de 4 debe ser 400 gramos. Y el cambio de temperatura debe ser TF menos 50. Y todo eso debe ser 0. ¿Listo? Entonces igual voy a dividir entre 200. Acá y por acá. Y el 0 entre 200 es 0, ¿no? Entonces vamos a ver. Acá simplifico 200, simplifico 200, simplifico 200. 400 entre 200 es 2. Y 0 entre 200 pues 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar 0,5 por 0,5 nomás, porque por 1 es 0,5. Por 0 menos menos 10 es 0 más 10, o sea, simplemente 10. ¿Ya? Más, acá es 1, pero por 80 es 80.
más 1 por 1, 1, y TF menos el es TF, y 1 por TF es TF. Ujú. Más, a ver, seguimos, 1 por 2 que es 2, y 2 por, vamos a hacerlo así con el paréntesis, ¿ya? 2 por TF menos 50. Bueno, y eso sigue siendo 0, ¿ya? Seguimos, 0,5 por 10 es 5, más 80, más TF, más 2 por TF es 2TF, y acá más por menos menos, y 2 por 50, 100, o sea, menos 100, ¿ya? Y todo eso debe ser 0. Sumamos, TF más 2TF es 3TF, ahí está. Y acá tengo 5 más 80, que es 85. 85 menos 100 es menos 15. Y eso debe ser 0. El menos 15, tú ya sabes que pasa a positivo. El 3, sabes que pasa a dividir. Y TF debe ser 15 entre 3, 5 grados Celsius. Esa es la temperatura final. ¿Ve? Observa todo el procedimiento que tenemos que hacer. ¿Ya? No es tan simple, ¿no? Porque igual sigue siendo sencillo, pero no es tan simple. ¿Ya? Entonces no te olvides, acá tengo hielo a menos 10, acá tengo hielo a 0, acá tengo agua a 0 y agua a la temperatura final. ¿Listo, chicos? Hay que tener mucho cuidado, por favor, con los cambios de fase